Dios les bendiga. Salimos de Montana, veníamos de predicar 2 servicios en una iglesia y sentíamos que no llegábamos. Había mucha tormenta en el camino, pero Dios nos dio. Después llegó un hermano lindo ahí para dirigirnos, pero estamos aquí. Bendecimos al Señor, es una bendición estar aquí con los pastores Figueroa, con también la sierva que vino acá, Pastora Sosa, que Dios les bendiga. Y quiero decirles antes de comenzar a hablar la palabra de Dios que les bendigo. Y cuando entré a este lugar dije: Señor, trajiste a los pastores aquí con un propósito especial. Yo sé que van a haber cosas grandes, porque saben, estos son siervos de Dios que han entendido que la gloria y el poder es de Dios. Y Dios está llamando a su pueblo en ciudades, aldeas, naciones, pueblos, caseríos donde Dios ha llamado a hombres y mujeres para que les sirvan. Es importante decirle presente al Señor porque es urgente. Él está estorbando a muchos porque sabe, los ha llamado con un propósito santo. Y Él quiere bendecir a su pueblo como nunca. Y sabe, como nunca sobre la faz de la tierra está derramándose una unción tan grande. Pero esa unción está buscando a los soldados del ejército de Jesucristo. Está buscando donde ser depositada en hombres y mujeres que le han dicho presente al Señor. Así que usted atesore cuando venga aquí. Así que les bendigo porque sé que son pocos los meses, pastora, ¿verdad? Que tienen, pero bendigo a Dios por los que se han integrado. Porque sabe, en esta ciudad van a ser protagonistas. Usted mire los asientos que hay, diga: yo voy a ser protagonista, yo voy a traer, yo voy a llenar este lugar. Porque hay almas que salvan. Se necesita urgentemente poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque sabe, contaba esta mañana en los 2 servicios que me tocó predicar. Y les contaba una anécdota que en los últimos años he contado y me pasó siempre cuando yo le decía a la gente que oyera la palabra, y el Señor me dijo una vez: ya no diles que oigan la palabra, diles que pongan por obra mi palabra, porque muchos tienen años de conocer mi palabra y no han puesto por obra la palabra que han conocido. Pero Dios está llamando a sus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Y esta mañana, perdón, esta tarde, no es que la tormenta nos tenía todas así de tiempo y de todo, el que no dábamos ya, pero Dios nos orientó bien. Vamos a ir al libro de San Juan y vamos a hablar de un tema muy específico, un tema que al enemigo no le gusta, pero al mismo tiempo que el enemigo ha estado usando en los últimos años para entretener mucho a la gente y sobre todo a los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer algunos versículos, el libro de San Juan capítulo 8. Vamos a leerlo del 31 al 37 y dice la palabra de Dios así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta ahí vamos a ver. Y sabe, la palabra de Dios, que siempre enseño lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que dice que desde hoy y por los siglos, y que cuando leemos la palabra es presente para nosotros, porque alguna, es que se lo dijo a los discípulos, es que era para aquellos
No, no, no. La palabra de Dios tiene vigencia hoy. Dígale que tiene a su lado. Está vigente la palabra hoy. Está vigente para mí hoy la palabra. Y sabe, el Señor hablaba con sus discípulos. El Señor les decía, les enseñó en parábolas, les dio tantas enseñanzas. Pero aquí el Señor les dice a los judíos que habían creído en mí: si vosotros permaneciereis en Él y mis palabras en vosotros, seríais verdaderamente, escuchen, si vosotros permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces se pusieron bien bravos algunos que conocían la ley y dijeron: ¿cómo? Si nosotros somos hijos de Abraham. Y sabes, se pusieron bravos porque el Señor les dijo esas cosas. Si permanecieres en la palabra, ¿verdad? Si creyéramos en esa palabra, si camináramos sobre esa palabra, seríamos sus discípulos y seríamos verdaderamente libres. Pero vinieron ellos y medio bravos: ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo va a creer? Si somos hijos de Abraham, hacemos la ley, venimos a la iglesia cada día. ¿Cómo se atreve a decir que yo estoy atado, que necesitamos ser libres? Pero déjenme decirle esta tarde que cuando el Señor vino, compartió tanto con los discípulos, pero habló a muchos hijos del rey que estaban atados. Algunos se acercaron a Él para ser libres de azotes, de enfermedad. Pero a estos Dios les estaba hablando, les estaba diciendo: hay ataduras en sus vidas que tienen que soltar a través de mi palabra. Porque saben, la palabra nos limpia, la palabra nos enseña, la palabra nos forma. Y saben, cuando estos tipos se pusieron tan bravos y el Señor le dijo: así que si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente, ¿qué? Libre. Pero pasa una situación bien tremenda. En la iglesia nosotros podemos ver algunos que ya tienen sus añitos, ¿verdad?, de tener a Cristo, pero todavía están atados, están amargados algunos, están frustrados, servidores que no tienen brillo ni para saludar a la gente que entra, ¿verdad?, un poco amargados. Y el Señor nos llamó para hacer una obra grande en nuestra vida, para usarnos con poder, con autoridad, pero antes de usarnos, nos liberta. Dígale que tiene a su lado: nos liberta. Entonces, el diablo no está tan enojado como algunos que llegaron a la iglesia, se bautizaron, recibieron su primer seminario de formación y continúan allí. Conocen la verdad, pero no han sido libres. Están sentados, ellos danzan, ellos motivan, ofrendan. Ellos están también ahí, hasta enseñando a algunos. Pero están atados y atormentados. ¿Y saben? ¿Usted cree que Dios lo llamó a usted para que venga 2, 3 horas, 4 horas a una iglesia solamente a sentarse, a apilar un mensaje más en su mente, solamente para ver qué pasa, cuál es el mensaje de este día? No, Dios le llamó para irnos libertando. Venimos a la iglesia. ¿Sabe? Esta mañana el Señor, y necesito decirle en esta iglesia, pastora, explicaba que algunos han creído, han confundido lo que significa ir a la casa de Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios, aquí se viene a adorar, se viene a exaltar el nombre de Cristo. Usted ofrenda, usted danza, usted alaba, el Señor lo ministra, usted se desmaya y todo lo que pasa. Pero hay algo más también. La casa del Rey es un centro de adiestramiento del Rey de Reyes y Señor de señores. Y algunos que están atados se enojan esto, se ponen bravos,
¿Cómo se atreve a decirme que estoy atada? Si he sido maestra de escuela dominical, si he estado acá sirviendo, pero sabe, si el Señor no solo quiere el sacrificio, Él quiere el corazón libre. En Lucas 13, el capítulo 14 y 15, aparte de todos estos atados que encontró el Señor, los encuentra en el libro de Lucas, la historia, escuche, de una mujer, pero quiero leerles el versículo, Lucas 13, 14 y 15, vamos a ver lo que nos dice esta palabra. El Señor estaba hablando. Y dice así esta palabra en el 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos puede venir y ser sanado, y no el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Escuchen bien, aquellos judíos se habían puesto bien bravos y eran hijos de Abraham. Pero cuando el Señor se encuentra con esa mujer 18 años, encorvada, y ella estaba allí, el Señor tuvo misericordia. Y los principales de la sinagoga se pusieron bravos porque la sanara un día de reposo. Pero sabe, el Señor le dijo: y esta hija de Abraham, que el diablo, escuche, que el diablo la tenía atormentada por 18 años, era una hija de Dios, claro, pero tenía tormento, pero estaba con mucho angustia y dolor. Entonces algunos dicen: no, pero es que los cristianos no podemos ser atormentados. No. Yo soy cristiano, sigo haciendo lo que se me ocurre, ¿verdad? Haciendo cualquier cantidad de cosas. Y como yo voy a la iglesia, y como tengo cultitis aguda, Dios sabe, Dios nos llama para algo más que eso, para ser hombres y mujeres de primera en el reino. Las sacaduras vendrán, pero mayores es que nos ha dado autoridad. El problema es que venimos de allá del mundo y venimos a la iglesia y todavía algunos decían esta mañana que vinieron de sus países, todavía están recordando el dolor, la pasada de allá, ¿verdad?, de la frontera. No los dejen en paz el dolor que sufrieron. Pero la cuestión es que ahora usted está aquí y que Dios lo llamó a esta iglesia y que Dios lo quiere usar y que tiene que soltar las ligaduras de impiedad que le han estado atormentando, porque Dios lo quiere libre para servirlo, libre para adorarlo, libre para glorificar el nombre de Cristo. Entonces venimos de un pasado doloroso muchas veces y llegamos a la iglesia y estamos marcados. La mujer que nunca supera las angustias de ella, los hombres que todavía están con el corazón dolido por la mujer que desmayó, por lo que no le hicieron los padres, y hay tanto, y allí están en la iglesia. Entonces dice la palabra del rey David, que cuando el rey David lo coronaron rey, él no fue a tomar posesión, se fue a la cueva de Adulam, pero ahí en la cueva de Adulam Dios le mandó hombres y él los formó. Y estos hombres, ¿sabe cómo iban? Amargado, frustrado, endeudado, decepcionado, pero ahí les formó el corazón. Entonces, a los hombres y mujeres que Dios llama a su reino, aunque usted haya conocido cristianos que todavía están atados, déjeme decirle que no es el plan de Dios que continúe así nuestra vida. Él nos llamó. Es cierto, hay dolores,
angustias, tribulaciones, marcas a veces ministeriales, burlas, desprecio. Pero la Biblia dice: no temáis, el Rey está contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay un versículo en Isaías 43, 18, que por mucho tiempo le dije: Señor, siempre tengo que dar ese versículo. Isaías 43, 18, búsquelo ahí si se puede. Y dice Isaías 43, 18: no traigas a memoria, no os acordéis, perdón, de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Escucha, porque el enemigo quiere que estemos solo el cascarón en la iglesia. De hecho, olvidé decirles que algunos solo está aquí, la mente ya anda volando. Tiene tiempo de ordenarle volver aquí. Porque sabe, Él quiere que solo estemos allí en el cuerpo, pero la mente y el alma a millas de distancia. Entonces el Señor instruyendo, el Espíritu Santo dando, y hermana, que cuando viene a ver solo el cascarón ahí sentado, porque la mente no atesora nada, porque anda por allá buscando los dolores, las angustias. Dice: no traigas a memoria las cosas antiguas. Habrán cosas en su vida que le van a marcar de una manera tan fuerte, pero ¿por qué va a estar arrastrando todavía eso? Hay una palabra que se llama perdón, y es un eslogan que digo: la tarjeta del perdón las 24 horas. El hombre y la mujer de Dios tienen que tener la capacidad de perdonar. No que mire que mi mamá, mi papá no me dieron de un apellido, que me botaron, que crecí en un orfanato, pero todas aquellas angustias, todos aquellos dolores, todas aquellas situaciones donde te desprecio, ahora a usted está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabe que por muchos años ministrando liderazgo, quiero decirles esto, por muchos años atendiendo líderes, y el Señor me permitió ver muchos líderes cómo costaba. A veces los nuevos más rápido perdonaban, y alguna gente que tenía a Cristo había que estarle relatando toda la palabra sobre el perdón. Y sabe, cuando nosotros perdonamos, viene sanidad al alma. Viene sanidad al alma. Y el enemigo quiere que usted esté jugando en las iglesias mucho. Juega. Perdono hoy, mañana no. Tal vez un poco. Quizás a media. Y algunos les decía ahora andan buscando los libros mejores que se encuentran donde está la receta del perdón, donde está la receta de la liberación. Y saben, hay una receta sencilla: si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, Él no nos va a perdonar. Y si somos hijos del Rey y guardamos sus mandamientos y guardamos sus estatutos, entonces conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. La verdad es Jesucristo. La verdad es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está llamando mucho a un pueblo especial. Él dice: vengan mis ungidos. Aquí está, adolorido, maltratado, afectado, despreciado, pero yo quiero limpiarte de ligadura de mi Decía: hombres que tienen años con una mujer, hasta 5, 8 hijos tienen, y todavía no deciden en honrarla. Y ahí están en las iglesias. Y saben, y la pobre mujer a poco tendido, llorando, haciendo ayuno, Señor, consultando profetas para allá y para acá. Cámbialo, transfórmalo, libértalo.
Porque cuando estamos en Cristo y entendemos esta palabra, los yugos de nuestra vida se van quebrando. Y quizás usted diga, ¿sabe? Suena fácil predicar el perdón, pero cuando lo vivimos, duele un poco. Pero sabe, en el nombre de Jesús hay que hacerlo. Quiero contarles que hace 4 años a mí me tocó sacar el perdón más doloroso que puede sacar un ser humano. Mi único hijo me fue arrebatado y lloré. Todavía brego con los recuerdos, pero el rey está ahí. Pero ¿saben? Tuve que sacar perdón porque no podía pararme, ni siquiera creía que podía seguir predicando. Pero el Señor me llamó y me dijo, tendrás que seguir porque te he llamado para que le hable a los de ánimo pacado. Y con dolor y angustia y toda así atribulada me paré y dije, Señor, desde el cementerio confesé con dolor, solo confesé que los perdonaba, pero seguí confesándolo hasta que vi que se había hecho una realidad. Porque hay algunos dentro de la iglesia, hermana, que mire, se tienen un montón de gente atravesada. Esta es una buena tarde para que usted se saque todo lo que tiene atravesada. Hasta los que no le dieron el regalo ahorita en Thanksgiving. Algunos tienen atravesado a las suegras, las cuñadas, los pastores, los hermanos, el pasado. Dios nos ha llamado para ser libres, para caminar creyendo que Dios grande hace cosas grandes en nuestra vida, que Dios Todopoderoso le llamó como un soldado del ejército de Jesucristo. Y a los soldados se les manda misiones. Y eso es importante. Cuando el Señor vio toda esta mujer y a estos judíos atormentados, hay un espíritu inmundo que el enemigo manda mucho a veces al liderazgo, y es aquellos hombres y mujeres que tienen dones. Entonces el enemigo pone algo que se llama orgullo y prepotencia. Y el que tiene, y entre más dones tiene, el diablo viene y le habla a su ego. Tú ya no estás para estar en las puertas, le dice. A ti ya te usa de una manera que ya ni saludes al hermano sencillito, porque tú ya estás para estar entre los grandes. Y cuidado, porque entre más dones Dios le da, más humildad. Pero el enemigo por años ha engañado a la iglesia. Y ha querido. Y yo enseñaba hoy en uno de los servicios que estuve esta mañana, que si hay algo donde el diablo ha enredado mucho la iglesia, es que nunca aprenden a tener sanidad interior. Así es. Sí, Señor. ¿Y qué significa sanidad interior? Quizás para algunos es una palabra de castada, pero ¿sabe? Eso significa sanidad del corazón. Eso significa sacar todo lo que te ha dañado y ponerlo en las manos del Rey. Quizás no tengas que pedirle perdón a toda la iglesia, pero quizás puedas venir a la presencia del Rey y decir, Señor, aquí estoy, maltratado, herido, dañado, Padre. Todos me han visto mal, Señor, pero tú eres mi Rey. Y aquí estoy delante de tu presencia. Y aquí entrego este dolor, esta angustia. Y quizás con lágrimas fuertes en nuestros ojos. Pero el Rey vendrá, lo tomará, limpiará nuestra alma, nuestro espíritu y nos va a consolar. Entonces escuche. La liberación. Aquellos hermanitas y hermanos que vinieron del mundo, donde todavía tenían que leer allí
en una revista cuál era su futuro, consultar hechicero, brujo, alguien que le leera la mano, que le dijera, mañana recibirás esto. Pero ¿saben? Cuando viene a Cristo Jesús, tenemos que dejar todas esas costumbres y decir, Señor, mi futuro está en tus manos. Señor, esperaré, Señor, y caminaré en tu reino, Padre. Y tú adelante de mí, porque tú me has dado autoridad contra principados, potestades, gobernadores y huestes malignas. Entonces usted se parará con la autoridad que Cristo le ha dado y usted avanzará en el reino, se autoliberará. ¿Pero sabe qué quiere el enemigo? Usted va a ver muchos siervos que por más que los ministren, vienen de Australia, de Europa, de Centroamérica, de la montaña, de donde sea, los ministran y ellos siguen todavía atados. Y el Señor dice, no, si conoceréis mis apóstoles y profetas, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y conoceréis a Cristo Jesús, y ahí viene tu libertad. Escuche, y algunos quisieran tener un pastor espanta demonios en su casa todos los días, pero Dios le ha dado autoridad para que no venga otro a sacarle, sino que con la autoridad que Dios le ha dado, usted se pare y le diga, diablo, habías estado atormentando, espíritu de soledad se va de esta casa, espíritu de tristeza se va, espíritu de inseguridad se va. Entonces el enemigo ahí es donde ha jugado un papel, y ahí está estorbando, y ahí está molestando. Y el hermano y la hermana, con un potencial dado por el Rey de Reyes y Señor de Señor, a veces en la iglesia con espíritu de estupor, llega a la iglesia y se duerme, y los pocos que están orando para que termine la reunión ya. Planes satánicos. Y el pastor desgajado hablando la palabra, y el enemigo trabajando. Porque usted no espere que venga otro y le venga a echar al hombre fuerte de su casa. Échelo usted en el nombre. Otra cosa es cuando usted necesite un refuerzo. Y le dice, pastores, mire, el Estado, pero persisten algunas cosas. ¿Será que entonces vendrán los pastores y le van a orientar, verdad? Y le van a decir, no, es que es así, es que usted tiene que darle por acá. Y que está un poco a la izquierda, pero es más al centro. Y ahí usted le da, y usted guerrera, y usted entonces va a ver la gloria, libertad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Pero qué quiere el enemigo? Desanimarnos. Usted llega a todas las iglesias y ve un poco de gente desanimadota, ¿verdad? Porque el enemigo los tiene atormentados. Y ahí está. Y el Señor queriendo libertad, y con una palabra fresca, y con una palabra especial. Y sabe, y su mente embotada. Pero sabe, yo quiero repetirle esto: usted tiene autoridad, ya que tiene a su lado, tú tienes autoridad. Ahora, no tome autoridad si usted todavía está lleno de odio, rencor, amargura, resentimiento, orgullo, prepotencia, complejo. Por ahí comenzamos a echarle fuera. No se vaya a echarle fuera a los demonios a su vecino si no ha echado fuera a los suyos. Como que a veces somos expertos en andar liberando a otros. El Señor dice, no, comienza contigo. Libérate tú mismo en el nombre de Cristo Jesús y avanza en mi reino. ¿Por qué cree que las iglesias se estancan? Porque hay muchos dormidos y el Señor lo llamó. ¿Usted cree que es para que pierda su tiempo? No lo es. No lo es, escuche.
Gloria a Dios que aquí las sillas no se pueden mover mucho, ¿verdad? Porque una vez que fui donde pastoreaban los hermanos, yo contaba en la iglesia que hay muchos que quiebran las sillas, se mueren y ni se apagan en la iglesia. Atormentado por el Espíritu Santo, dañado, con una expresión tremenda, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay algo que usted tiene que cuidar siempre es sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Pero hay un gremio que casi no le gusta guardar su corazón. Ese gremio está dentro de las iglesias. Usted va a encontrar, mire a su hermano, tal vez usted si tiene una amargura con el hermano, déle una sonrisa en el nombre de Cristo Jesús. Eso es importante. Porque del Dios que les estoy hablando esta tarde no es el Dios que lo va a dejar atado para toda una vida. Es el Dios que le llamó para ser alguien productivo en su reino. Soldados de primera, hombres y mujeres que caminan en el reino, hombres y mujeres cuya unción que fluye en su vida trae vida a otros, transmite la vida de Dios, el conocimiento de Dios, la unción de Dios. Hasta el más simple el Señor le da. Dice, no tiene sabiduría, pídasela. Pero el enemigo ha querido una iglesia atada. Y el enemigo viene y ata. Y cuando le ofrece el privilegio, viene un espíritu que se llama temor. Y algunos con 10 años no pueden ni dirigir una oración todavía. Algunos con 8 años en la iglesia. Pero saben, al igual que compartí la primera vez que vine con los hermanos, yo les digo, el tiempo de las vacaciones en la iglesia se ha acabado. Dígale al que tiene a su lado, el tiempo de vacacionar en la iglesia se te acabó. ¿Usted cree que Dios lo trajo a esta iglesia para ver cómo predican los pastores nuevos aquí? ¿O para que usted se pase huyendo de su casa un buen rato aquí? Es para que usted sea un hombre y una mujer libre y predique la palabra y transmita la palabra de Dios. Así que cuando el Señor vio estos en estas condiciones, unos se le pusieron bien bravos y orgullosos. No, ¿cómo se atreve si somos linaje de Abraham? Pero la mujer no dijo nada, sino que los que dijeron fueron los eruditos de la ley. Y se pusieron bravos. Pero dijo, ¿y esta hija de Abraham? ¿Sabe dónde que son las liberaciones aquí en la iglesia? Aquí es donde Dios te quiere libertar de toda atadura. Aquí es donde el Señor quiere cambiar tu vida. Aquí es donde el Señor quiere quebrar argumentos que se levantan, argumentos que impiden que tú recibas, argumentos que dicen, yo ahí en mi país uso una frase y yo les digo a las hermanas, mire, hay una solución. No solo se convierte usted, convierte el indio que lleva adentro. Porque en mi país se usa mucho de que, ay, es que se me salió el indio. Pues si a usted se le sale, es que un héroe de nuestro país que lleva la moneda de nuestro país era un indio lempira, ¿verdad? Y entonces por eso decimos el indio, porque ese es de nuestra moneda para que no me vayan a tomar a mal, ¿verdad? Y entonces en mi país era un héroe, ¿verdad? Y en nombre a ese héroe llamado lempira, así se llama nuestra moneda. Entonces la gente dice, es que a mí se me salió el indio que llevo dentro. Pero si hay por aquí alguno que tiene un indio dentro, conviértalo en el nombre de Cristo. Eso es importante, porque si no, el enemigo nos está ahí. El enemigo está ahí estorbando. El yo interno, la lucha. Y ahí está. Y atadura viene. Pero ya basta de las ataduras que tuvimos allá en el pasado. Dios no nos llamó para seguir siendo esclavos. El Señor le dijo, el esclavo permanece. En lo que leímos en Juan. Pero el libre avanza. El libre ve las cosas de una manera diferente. El
El libre tiene una visión diferente. El libre sabe que hay un Dios que vino atado, esclavizado, pero el Señor le libertó de la droga, le libertó del alcohol, le libertó de muchas cosas del pasado, lo libertó de tener un corazón envidioso, mentiroso. Pero el enemigo siempre quiere que miremos la miseria del pasado. A veces nos marca y mira de dónde venía. Y en este país eres tan chiquitito. Peor tú que vienes del pueblito más pequeño. Ni te notas aquí. Nada. Y que ni el inglés has aprendido. Ni tienes la en casa. Y entonces el enemigo lo hace sentir pequeño. Pero cuando usted lee la Biblia para los hijos del rey, dice que somos luz en medio de nuestra vida. Que somos un pueblo que alumbra. Escucha, que somos especial tesoro, nación santa, pueblo escogido, ministros competentes del nuevo pacto. Escucha. Y la unción de mojado se acaba. Dice Señor, me llamaste. No soy un insignificante. Jamás olvido muchos años atrás cuando empecé a venir a algunos viajes a este país. Y cuando yo predicaba me dijo una persona: mire, pastora, es que aquí la situación, claro, no es como allá. Aquí es diferente. Y yo al principio no hallaba cómo predicar, Señor, pero ¿cómo así que aquí? ¿Y cómo hago con la palabra, Padre? Y yo un día lloré una noche y dije: Señor, pero es que tú me diste una palabra, pero este pastor me dice que es que aquí no se puede predicar como allá. Señor, ¿cómo es esto? Y el Señor me dijo: ¿no soy yo el mismo sobre la faz de la tierra? ¿No es el mismo Dios en Asia, en África, en Oceanía, en Europa, en América? Entonces yo le dije: mire, pastor, el sistema podrá ser diferente aquí, pero Dios es el mismo. ¿Sabe cuál es el problema? Que el diablo tiene atrapados a uno en el sistema. Y usted tiene que andar en el sistema porque es el estilo de vida. Pero usted no permita que el sistema lo agobie y lo gobierne. Usted tiene que caminar sobre el sistema, no el sistema sobre usted. ¿Me está entendiendo? El sistema de vida de este país. Y usted camina sobre el sistema, no el sistema sobre usted. Porque en su vida hay un Dios grande y poderoso. Y alguien me dijo: no, pastor, es que la gente tiene una gran unción, porque aquí el trabajo no lo deja uno. Porque mire que uno llega cansado, pero si la Biblia dice que Dios da fuerzas al cansado, ¿no? Allá se trabaja igual también. Pero escuche, nunca permita, porque una de las cosas que el enemigo hace en este país es minimizar. El hombre lo puede minimizar, pero el Dios grande y poderoso le ha dado un nombre especial. Lo ha lavado con la sangre del Cordero. Murió por usted en la cruz del Calvario. Y algo más, lo ha llamado. Un llamado individual. Lo ha llamado especialmente a usted. No para que sea un evangélico más. No para que se sume a lo que están haciendo ahí, a los que están atados, sentados en la silla. No. Lo ha llamado para libertad y para que usted liberte a los otros cautivos en el nombre de Cristo Jesús. Para que hable a los que vienen llegando y les diga que hay un Dios grande y poderoso, que rompe las cadenas, que liberta a los atormentados, que da vida, que da fuerzas nuevas, que nos renueva. Que si veníamos cargando todo lo de allá de la nación de donde venimos, en el nombre de Jesús, que esas cosas se hayan quedado allá en el desierto. Porque
un hombre y una mujer nueva. Y los que han nacido aquí todavía tienen, escuche, un llamamiento fuerte para pelear por esta nación, para orar donde Dios los ha llamado, para ir y echar fuera todo espíritu que está atormentando, y no solo estar esperando que el mal vendrá, sino saber que por misericordia hay un pueblo que Dios escucha y que podemos parar a un juicio en misericordia, como pasó con Nínive. Si el pueblo se unía, si el pueblo ora. Ahora, si el pueblo sigue dormido, atormentado, ¿verdad?, no va a pasar nada. Y es peligroso, porque el Rey de Reyes está pronto a venir por su pueblo. Y todavía tiene usted la bendición de ir y ganarse unos cuantos para Cristo Jesús. Pero si Cristo viniera hoy y usted no tiene ni uno este año, ¿qué cuenta le va a dar? Y algunos le echarán culpa a los predicadores. Y el rey dice: pero yo te llamé. Mi nombre es Jesús de Nazaret. Llegaste a una iglesia y me aceptaste. Y cuando me aceptaste, yo puse un sello en ti, el sello de mi espíritu. Y ese sello te marcaba. Y ese sello te daba a ti, te daba acceso para ser redarguido, para ser exhortado, para ser consolado y para ser edificado. Pero nunca quisiste, nunca confiaste. Y sabe, el plan de Satanás en estos últimos tiempos es estorbar, es desanimar y es querer destruir la iglesia de Jesucristo. Pero solo hay un pueblo que lo puede parar. Diga conmigo: ese soy yo. Ese es usted y yo, que podemos parar las artimañas del diablo y decirle: no vas a atormentar más, ahora me levanto. Me habías tenido adormecido, me habías tenido con la mano callada, me habías tenido paralizado, pero ahora me levantaré en el nombre de Cristo Jesús y avanzaré. Y veré la gloria de Dios en mi vida y en mi familia. Y siempre digo, si así medio que le damos muchos bayones, Dios nos usa. Si así a veces como estamos nos caen gotas de unción, se imagina cuando seamos completamente libres. Y la gloria y el poder y la unción de Dios y la gracia de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Porque Dios no nos llamó para estar en el anonimato. No es el Dios que esté plasmado en esta. Es más, en los últimos años yo he estado parándome en diferentes lugares, o pueblos, o nación donde Dios me lleve, para decirle que los que han estado tras las cortinas es el tiempo que salgan ya. Porque Dios está pasando revista a su ejército. Lo dice el libro de Joel. Y está llamando a los valientes. Si aquí hay un valiente dormido, es mejor que se despierte. Porque no lo llamó el presidente de esta nación, lo llamó el Rey de Reyes y Señores. El pueblo de Jesucristo no es un pueblo religioso. No es que mire, porque la religión, hermano, mire, ha sido por años un estorbo en mucha vida. Pero el pueblo de Jesucristo no es aquel que solo huya hace tampoco. No es aquel que solo pasa emocionado. No es aquel cuya reunión o el culto del domingo le ayuda para perdonar por 4 días. Y los otros días sigue más. Y viene más cargado para el otro domingo. Y algunos están en ese círculo vicioso.
Pero si el Hijo es libertario, dígale que le al lado, si el Hijo es libertario, seremos verdaderamente sus discípulos y libres para servirlo, para honrarlo. Un pueblo que trabaja, avivado por el Espíritu Santo. Los hombres y mujeres del ejército de Jesucristo es la gente que tiene que tener más brillo. Los que trabajan en la obra de Dios deben de ser los soldados más prestos, con ánimo, con fortaleza, para avanzar en el reino. Porque les quiero decir, allá afuera hay almas que salvar. Hay almas que salvar. ¿Habrán almas que salvar en su familia? ¿Habrán amigos que salvar? ¿Habrán gente a su alrededor que necesita la salvación? Entonces esto no es para que se paran por el de usted a predicar nada más. Es que el Señor vino y ni Él lo hizo solo, escuchen. El Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, Él no lo hizo solo. Llamó a un equipo. Los administró. A algunos les costó. A algunos ya saben que lo traicionó. Pero saben, la mayoría se rescató. Rescatarle. Porque entendieron. A algunos por ahí le costó la sanidad interior, pero lo entendió Pedro. Y cuando el Señor se fue y le dejó al Espíritu Santo, estos hombres trastornaron al mundo entero de tal manera que todavía seguimos hablando de ellos. Establecieron iglesia. Y no crea que cuando se murieron fue que solo cerraron los ojos. No, algunos también murieron en cruz, cortados. Fue terrible como murieron, pero hicieron la labor que el Rey les había encomendado. ¿Sabe que estamos en unos tiempos de gracia, en el tiempo que vivimos? Y aún los apóstoles desearon vivir estos tiempos. Unos tiempos especiales, pero también unos tiempos donde si usted no anda con los ojos abiertos, el enemigo la tormenta. Y usted creyendo, no, ¿cómo me va a decir a mí? Pero si yo ya tengo años que conozco de Dios, ¿cómo va a creer? Con años que perdona, que conoce de Dios, pero todavía no honra a su padre, no honra lo que tiene en casa, no honra lo que Dios le ha dado. Y todas esas son ataduras. Dice la palabra que las pequeñas zorrillas echan a perder los grandes viñedos. Y hay pequeñitas cosas en la iglesia, pequeñitas cosas en nuestro corazón que afectan de una manera tremenda. Esas pequeñas cosas, eso que usted no quiere soltar, ¿verdad? Ese residuo de orgullo y prepotencia que está ahí estorbándolo, sáquenlo en el nombre de Cristo Jesús. Ese residuo de altivez se va. Todo eso fuera de nuestra vida, porque Dios nos ha llamado un pueblo lleno de angustia, pero un pueblo al cual Dios lo quiere libertar y que avancemos. ¿Saben el pueblo de Israel? Cuando Él los sacó de Egipto y los llevó hacia la tierra prometida, la mayoría de ellos se volvieron rebeldes. Y el Señor les hablaba, y el Señor los vestía, y el Señor les dio de comer. Solo les puso una condición: que el maná lo recogieran bien temprano, porque como dice la palabra, temprano yo te buscaré, dice el salmista. De mañana me presentaré a ti, ¿verdad? Me presentaré delante de ti, esperaré. Antes de que salga el alba, usted se presenta delante del Rey. Y Señor, aquí estoy, cancelando, atando todo plan del diablo para mi vida, para mi familia. Y yo quiero ver tu gloria, Señor. Y yo quiero ver tu poder, Padre. Y yo quiero caminar este día con la gracia tuya, Padre.
para cuando amanece y viene el primer aéreo, usted ya saca la tarjeta del perdón. Cuando viene el primero a injuriarlo, usted ya ha estado en la presencia del Rey, entonces le da lo mejor a Dios. Y no lo peor, ¿verdad? Lo mejor. Lo mejor a su Rey. Porque predicaba y decía que a algunos le dan ya todo cansado, ¿verdad? Bueno, Señor, aquí estoy. Buenas noches. Gracias, Señor, hasta mañana. Pero déle lo mejor a Él. Hasta que siga de camino a su trabajo, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Porque usted tiene un Dios grande y poderoso. Y ese Dios no le va a fallar. Pero si no, escuche. Si no pasa eso, usted se va a convertir como aquellos cristianos que caminan, yo les digo cristianos desgraciados sin la gracia de Dios. Y uso la palabra desgraciado no como una ofensa, ¿verdad? Sino sin la gracia del Señor. Y el Señor diciendo, te amo. Y el cristiano caminando ahí. Qué mal día, pésimo día, día negativo. Y tenemos que quitar muchas frases que traíamos de allá del pasado. Del pasado se traían muchas frases de fracaso. ¿Sabe? En mi país se traía una frase que decía, la tercera es la vencida. Busquen la palabra. Clama, espera, confía, porque Él hará. Exhibirá tu justicia como al rey. Los que esperan en Jehová son como los que confían en Él, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de él, así Jehová está alrededor de su pueblo. Hombres y mujeres que marchamos creyendo, diciendo, se acabó la vida miserable y mezquina que llevaba. Ahora que voy a la iglesia y que sé que hay un Dios grande en mi vida, ahora caminaré como un soldado libre de atadura, como alguien que camina sabiendo que va a la victoria, porque su capitán va delante de él y de ella. Le fortalecerá. Así que yo lamento por aquellos que llegan a la iglesia y decía ahora, llegan cansados y salen más cansados. Porque vienen cansados del trabajo y el mensaje les pesa más bien, ¿verdad? Y llegan cansados, otra vez se van más cansados de cómo llegaron. Ese no es el plan de Dios para su. El plan de Dios es que cuando usted venga, dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y las fuerzas vendrán. Pero ¿sabe cuándo Dios da más fuerzas? Cuando usted lo sirve a Él. Dígale, funciona cuando tú lo sirves. Cuando usted sirve al Señor. Ay, ay, ay. El cuerpo físico se cansa, pero el Señor le da fuerza nueva. El Señor le fortalece. Le decía en camino, Señor, danos fuerzas nuevas, porque después de los mensajes y tengo que ir a predicar otro. Y Él, entre más lo sirve, más le da la fuerza. Y entre más lo sirve, más le llena de su amor y de su gracia. Y entre más lo sirve, más misericordia de Dios. Más unción de Dios. El rey, escuche, está llamando a su pueblo. Pero un pueblo atado no dará mucho fruto. Pero un pueblo atormentado por espíritus inmundos, de dolor, de angustia, de soledad, de incapacidad, escuche, porque Él quiere incapacitar a los hijos del rey. Y sabe, el ejército secular, usted ve, cuando se habla del ejército de esta nación, se habla de un ejército completo, ¿verdad? Se
Se habla de un ejército inteligente y tantas cosas que no oye. Pero hay un ejército sobre las faz de la tierra. Un ejército que tiene más autoridad que el ejército secular. Un ejército que no lo llamó el hombre de una nación, lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que los galardones no serán momentáneos. No será bueno, aquí le damos los galardones, después por la edad le damos de baja, ¿verdad? Y los ponen en un cuadro y ahí están los galardones guardados. Solo para el que llegue y los mire. Pero que los galardones que Dios le da, yo no sé si me entienden esta palabra, ¿sí? Las escarapelas y todo eso que dan el ejército. Pero lo que el rey le da a su ejército, oh Dios, entrará al cielo galardonado como la hija y los hijos del rey. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Galardonado con oro del cielo, viendo las maravillas cual no hay en esta tierra, viendo las cosas esplendorosas que por muy bello que usted vea algo en esta nación no se compara de lo que está en el cielo. Y eso es lo que va a ver el ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ejército con autoridad, cuyo superior, escuche, es el Dios grande y poderoso y que tiene Él un superior en esta tierra, que son los pastores que están sobre usted para instruirlos, para enseñarles, para formarlas. Así que la iglesia necesita caminar como ese ejército, un ejército avivado, un ejército que es libre, un ejército que mientras camina las cadenas van cayendo, mientras camina sirviendo al Señor, allí va siendo formado, va siendo enseñado, va siendo tratado. Un ejército cuyo amor y misericordia fluye en su vida. Ese es el ejército que el Rey está llamando. Por mucha maestría, por mucho doctorado, gloria a Dios por lo que lo tienen. Pero hay un llamado más. Por muy egresado de la mejor universidad de aquí que usted sea, el Rey lo llamó. Cuán alegres se ponen los jóvenes, ¿verdad? Cuando son admitidos en las buenas universidades. Santo. Pero cuán lindo es saber que el Dios grande y poderoso te ha llamado para libertarte, para no solo verte por fuera, sino por dentro, para hacerte un mejor completo, liberarte para que camines seguro y vayas avanzando y ganándote a otras almas y declarándole que no hay un Dios que es religión, sino que hay un Dios que es vivo. Y declarándole que hay un Dios que no es católico, ni evangélico, ni mormón, ni testigo de Jehová, sino que hay un Dios que transforma, que liberta, que rescata, que nos lleva a lugares especiales. Una iglesia libre para servirle. Así que no se enoje cuando alguien le dice, me parece que necesitas en esta área. Pero lo más importante es hacerlo nosotros mismos. Porque escuche, y voy a repetirle una palabra que ha estado atormentando la iglesia. Se llama temor. Y en el libro de Apocalipsis dice que los cobardes porque le dijo el apóstol a Timoteo, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Este es el ejército que Dios ha llamado. Quizás usted vino allá con mucho tormento, pero aquí el Señor lo necesita libre. Aquí hay unción
unción suficiente para liberarnos. Aquí la unción estará, porque este es un lugar donde está el Shekinah de Dios. Y el Señor te traerá para desatar en ti una libertad completa. Y cuando el Rey nos liberta, ni nosotros mismos nos reconocemos. ¿A alguien le ha tocado verse así? Oh, no, pero yo antes era de esta manera. Y los de casa se quedan con la boca abierta. Los maridos dicen, esta mujer de verdad está convertida. Ya no es celosa, caprichosa. Ahora me deja bien atendido. Y las mujeres dirán, de verdad mi esposo ha cambiado. Ya no anda guiñando el ojo por todos lados. Ahora me ama, me respeta. Ahora me dice que soy una mujer especial. Y los hijos se sorprenderán cuando miren los cambios de los padres. Y los padres se sorprenderán cuando miren a los hijos. Algo diferente les ha pasado. Y los que no conocen querrán saber qué es lo que ha pasado en tu vida. Y querrán conocer a ese Dios grande y poderoso que te ha transformado. Y sin importar la nación de la cual tú vienes, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Y Dios nos ha convocado de diferentes naciones para trabajar en su reino. Así que los que han sido llamados aquí, el equipo de hombres y mujeres que se han añadido, los pastores, escuchen, quiero decirles que hay trabajo para usted, delegado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero decirles que verán la gloria como nunca la han visto. Que esta iglesia, con lo linda que está, se convertirá en un centro de liberación a los cautivos, a los adorados, a los enfermos, a los refugiados y a todos los que entren a este lugar. Y a los que lleguen todavía mojados aquí. El Señor los limpiará, los restaurará, les dará un lugar y los empezará a usar como nunca creyeron que Dios los iba a usar. Porque allá afuera hay un pueblo que necesita conocer de un Dios grande. Porque allá afuera hay un pueblo que satanistas nos están engañando. Porque allá afuera hay un pueblo que la doctrina falsa nos están trayendo cada día. Y los verdaderos soldados de Jesucristo, decía esta mañana en una iglesia, ellos solo se han dado de franco. Así que si esta tarde hay alguno infiltrado aquí que se ha dado de franco y es soldado del ejército de Jesucristo, déjeme decirle que Dios lo está llamando. Pero más que todo, vine a decirle a todos aquellos que sienten que todavía hay ataduras en su vida, que les cuesta perdonar. Algunos dicen, eso me cuesta a mí, porque ha sido tanto la herida que tu corazón se cerró. Y yo quiero decirte que no dejo de entender esto, porque cuando me arrebataron mi hijo, yo dije, no voy a volver a predicar, que Señor, tanto dolor. Desde mi niñez he predicado tu palabra, Padre. En mi niñez seguí predicando tu palabra, Señor, tantos años. Y Padre, ¿y ahora esto qué significa? Pero cuando tú estás en las manos del Rey, Dios te da la respuesta correcta. Y Dios te fortalece. Y Dios te muestra en medio del dolor. No vaya a ser usted como aquellos que se murieron y eran soldados del ejército de Jesucristo y se fueron amargados, frustrados y ya no pueden ganarse a nadie. A duras penas se le puede ir a poner una flor en la tumba nada más. Y algunos quisieran revivir y pedirle otra oportunidad a Dios, como Lázaro y aquel hombre que estaba en mendicidad. Pero ya no hay. La oportunidad es hoy. El declarar tu libertad del cautiverio es hoy. El decirle, Señor, yo quiero ser libre estoy, porque quiero ser útil en este reino, en el reino de Dios, en un reino de un Dios grande,
Dios es bueno. Oh, santo, santo, santo. Yo voy a hacer un llamado conforme al Espíritu, pone el Espíritu. Pero yo quiero decirle que aquí hay una persona que ejerció el pastorado y le sirvió al Señor. Y el enemigo te tiene callado. Lo que el Señor me muestra es que ejerciste el pastorado, pero sabe, y el enemigo ha callado tus labios. Y yo te digo, esta tarde el Rey te llama. Y el Rey te llama con un propósito grande como nunca, porque ha llegado tu hora y tu momento para levantarte como nunca. Voy a pedirle que se ponga en pie, vamos a orar.